El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esto es Artículo 18. Solo por un instante, pónganse en el lugar de una madre y que una noche su hijo de 19 años no llega a casa. Como es mayor de edad, usted supone que llegará al día siguiente, pero no aparece. Entonces acude desesperada a las autoridades buscando ayuda. Pone la denuncia, pero pasan los días y su hijo sigue sin aparecer. Pasan las semanas, los meses, los años y no tiene respuesta. No tiene información sobre el paradero de su hijo. Los investigadores muy poco le dicen. Los fiscales y los jueces no le dan libre acceso al proceso. Y al cabo de 5 años, le dicen que su hijo desaparecido habría sido secuestrado, llevado a un centro de rehabilitación donde lo asesinaron y que para desaparecer el cadáver lo habrían descuartizado y luego quemado con un soplete. Sin embargo, las autoridades no entregan las evidencias y su hijo sigue sin aparecer. Aunque parezca inverosímil por lo espantoso del caso, este es el sufrimiento y al mismo tiempo la lucha que sostiene Alexandra Córdoba por la desaparición de su hijo David Romo Córdoba. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Rafael. El pasado 23 de agosto, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha desestimaron la teoría de que David Romo fue asesinado en un centro de rehabilitación de drogas por su dueño y un ayudante en complicidad con 3 personas más. Consideraron que había falta de pruebas y deficiencia de las mismas. Y además, en la sentencia, los jueces también solicitaron la investigación de fiscales y policías que estuvieron a cargo del caso. Lucero nos ha preparado un trabajo especial sobre este caso que después de 5 años ha vuelto al mismo lugar de partida. Paradero de David Romo desconocido. El caso parecía llegar a su fin el pasado 23 de agosto de 2018. A las 16 horas, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha daría su veredicto sobre el presunto asesinato de David Romo, el joven universitario que desapareció la noche del 16 de mayo de 2013 cuando regresaba a su hogar. Desde entonces, el caso ha sido investigado bajo diferentes figuras: asociación ilícita, desaparición, asesinato, homicidio, robo de un celular y hasta trata de personas y venta de órganos. Pero aún así, luego de 5 años y 3 meses, no se ha podido responder la pregunta que desde el primer día atormenta a la familia Romo Córdoba. ¿Dónde está David? Alexandra Córdoba, madre del desaparecido, nunca estuvo convencida de la teoría que desde el 10 de octubre de 2017 le presentó la Fiscalía, que su hijo tenía problemas de adicción, que había sido capturado por desconocidos que lo llevaron y retuvieron en una clínica para adictos, que había tenido problemas por el robo de una cantidad de estupefacientes, que por ese motivo habrían matado a su hijo propinándole un golpe en la cabeza con un hacha y que, para desaparecer la evidencia, habrían mutilado y luego incinerado sus restos con la ayuda de un soplete a gas. Era un chico que eventualmente incluso pudo haberse tomado sus tragos o cualquier cosa, pero eso bajo ningún punto de vista le discrimina frente a la investigación que se debe hacer. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos quedo con una deuda pendiente en realidad con el caso, con la muerte en realidad, con la desaparición de David Romo, que
que su madre y que la sociedad quieren saber efectivamente qué es lo que ha sucedido. Que durante los últimos 5 meses que ha durado esta investigación se ha logrado obtener todos los indicios necesarios como para poder nosotros sostener que existe una tesis de qué fue lo que sucedió desde que salió David desde la universidad hasta el último lugar donde se le vio, que fue en la última parada de la estación de Transhemisferio en el sector de San Antonio, en Rumicucho. Lamentablemente, en ese lugar fue asesinado. Bueno, es duro decirlo, su cuerpo fue desmembrado y posteriormente incinerado. Horas antes de que los jueces dieran el veredicto, Alexandra nos recibió en su casa para contarnos por qué desconfiaba de esa teoría. Más allá de eso es la investigación deficiente que ha tenido la Fiscalía, el no poder sustentar todo lo que supuestamente le ocurrió a mi hijo y más que nada devolverme a mi hijo en la condición que sea. El que los declaren culpables o inocentes no me devuelve a mi hijo, ni me demuestra esa verdad y esa justicia que estoy exigiendo desde el 16 de mayo del 2013. El que los declaren culpables o inocentes, eso es la responsabilidad de Fiscalía y de jueces, porque yo seguiré insistiendo en que me devuelvan a mi hijo en la condición que sea, pero con una investigación transparente, diáfana, una investigación técnica y científica. Para ella, la hipótesis del asesinato fue un intento para dejar atrás omisiones y falencias durante el proceso y así cerrar el caso a como diera lugar. Justamente en este feriado recibieron una llamada al 1-800 donde manifestaron que el cuerpo de mi hijo estaba enterrado en una casa en el sector de Carcelén, pero resulta que no encontraron nada, pero sin embargo Fiscalía pretendió suspender la audiencia para ir en su búsqueda. Eso me habla de que ese día la teoría de Fiscalía se cayó por sí sola. Llegó la hora de la audiencia y luego de casi 2 horas de exponer sus razones, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Wilson Caiza, Julio César Obando y Daniel Tufiño, dio su veredicto. Declaró la inocencia de los 5 procesados por el presunto delito de asesinato: José Largo Acevedo, Carlos Londoño Naranjo, Blanca Fuérez Pifango, Jonathan Rojas Ibarra y Roberto Espinosa Ramos. El tribunal también ofició al Consejo de la Judicatura para que revise la conducta del abogado de la familia Romo Córdoba, doctor Milton Castillo, y se lo sancione por supuesta deslealtad. Pero la acción que aplaudieron tanto los representantes de Largo, Londoño, Fuérez, Rojas y Espinosa, como la defensa de la familia Romo Córdoba, fue cuando el tribunal solicitó que se investigue a fiscales y policías que trabajaron en la investigación del caso. El poder estatal, a través de la policía, que es el órgano que nos merece protección, falsificaron firmas, torturaron personas, pagaron a testigos falsos para que acrediten una falsa llegada de David a la clínica. Lo que debe entenderse hoy es un gran precedente. Es el Estado gendarme, el Estado de policía, el que ha mentido descaradamente a la víctima y para vender una mentira encarceló 6 inocentes. 5 recuperan su libertad por la decisión que ha dado el tribunal hoy. Una sigue detenida en Colombia, con la cual se está tramitando su extradición, es decir, sigue detenida por esta falacia. Uno de los jueces de este tribunal juzgó el robo del teléfono celular de David Romo. Y cuando nosotros le dijimos en esta audiencia que él no podía ser juez de la causa, porque él también convierte al Estado ecuatoriano en responsable de la desaparición, no le respondió la verdad a la víctima. ¿Y cuál era la verdad? Que si tenían el teléfono celular de David Romo en manos del controlador del bus, ¿por qué no se pronunciaron por el delito mayor que también se denunció en ese mismo acto, que fue el de la desaparición forzosa? A los jueces no les ha gustado que se les diga que ellos también son responsables del delito de desaparición forzosa y han encontrado un argumento para pretender sancionarme. Acudiré al Consejo de la Judicatura y me defenderé allá. Pero el tema aquí queda aún más confuso, porque no se ha investigado qué pasó después de que David salió de la universidad. Pero aquí se equivocó el señor juez Caiza, porque no solamente deben ser investigados los policías y los fiscales, sino todas y cada una de las autoridades que permitieron que
que toda esta farsa siga adelante. Aquel fiscal general de la Nación que permitió la reserva, aquellas autoridades, ministros que simplemente todos son cómplices de esa reserva, de esa negligencia y de esas graves omisiones que durante 5 años y 3 meses se han dado en el proceso investigativo de la desaparición de David Romo. El caso de la desaparición de David Romo tiene un centenar de servidores públicos, de funcionarios públicos e incluso autoridades, y ellos tendrán que responder. Tras la lectura de la sentencia, las partes esperan su notificación por escrito para poder tomar las medidas que consideren pertinentes. Y este tribunal, esperemos que en la resolución por escrito que haga, se pronuncie sobre la desaparición forzada, porque nosotros desde el inicio de esta audiencia hemos dicho que no venimos por el asesinato. Ya tenemos un resultado. Para este tribunal, efectivamente, no hay asesinato. Nosotros venimos por la desaparición forzosa y todavía no nos responden qué pasa con la desaparición. Por lo tanto, hemos pedido que se declare la nulidad de este juicio. Indudablemente vamos a plantear las acciones correspondientes también en contra de los miembros policiales y en contra de todos los funcionarios públicos que participaron para fraguar este caso. ¿Qué tipo de acciones? Las que tenga que plantear la defensa. Eso ya nos reuniremos y conversaremos en su momento oportuno. Y las personas que han sido acusadas en esta audiencia pasarán a ser las víctimas que los acusen, porque las acciones en contra de las personas que casi 1 año hicieron encarcelar injustamente a personas inocentes tendrán que estar sentadas en el banquillo de los acusados. El fiscal Andrés Cuazapás, por su parte, no dio entrevistas ni antes ni después de la audiencia. Sin embargo, la Fiscalía tiene la potestad de apelar la sentencia. Artículo 18 solicitó una entrevista con el fiscal general, el doctor Paul Pérez Reina, o con algún otro funcionario autorizado para informar si lo harán y qué medidas tomarán respecto al pedido de investigar a los fiscales que llevaron a cabo la investigación. Del Departamento de Comunicación de la entidad nos respondieron que por ahora no darán ningún tipo de declaraciones sobre el tema, ya que esperan que el tribunal emita la resolución por escrito y que en cuanto eso suceda, emitirán un criterio. Asimismo, este programa solicitó una entrevista al Ministerio del Interior para que el ministro Mauro Toscanini u otro representante de dicha cartera de Estado se manifieste respecto a la solicitud de investigación a los policías que llevaron el caso. Tampoco aprobaron nuestra solicitud de entrevista por la misma razón que Fiscalía. Están a la espera de la notificación por escrito de la sentencia. Pero la teoría del asesinato ha sido descartada en primera instancia por los jueces. Entre otras razones porque no hay materialidad del hecho, o sea, no hay cadáver. Y porque consideran que las pruebas que presentó la Fiscalía no eran lo suficientemente claras como para culpar del delito a los 5 procesados. La última vez que la madre de David Romo habló con él fue el 16 de mayo de 2013, cuando el joven le dijo que estaba regresando de la Universidad Central a su casa, ubicada en el sector de la mitad del mundo, a eso de las 22 horas con 22 minutos. Según lo que le manifestó en la llamada, iba en el bus y estaba próximo a llegar. Sin embargo, en la hipótesis de Fiscalía, se dijo que el joven no se había bajado en la mitad del mundo, sino en el sector de las canteras de Rumicucho, donde había sido interceptado por quienes lo internaron en la clínica Unión y Esperanza. A continuación les contaremos cómo se ha desarrollado el caso desde sus inicios, cuáles son las certezas y cuáles son las incoherencias entre las diferentes versiones que constan en el proceso. En los actuales momentos, la única certeza del caso de David Romo es su ausencia. Pero vamos a retroceder en el tiempo hasta el día en el que desapareció. La última vez que Alexandra Córdoba supo de su hijo fue el 16 de mayo de 2013, y es aquí donde comienzan las interrogantes. Porque aunque a las 22 horas con 22 le había dicho a su mamá que estaba en el bus de la cooperativa Transhemisférico camino a casa en el sector de la mitad del mundo, según la teoría que presentaron policía y fiscalía, David Romo había avanzado hasta la estación de la ruta en el sector de las canteras de Rumicucho, donde el controlador del transporte lo habría bajado a las 23 horas con 5, supuestamente en estado etílico.
Como sustento de esta teoría figuran las versiones de pasajeros que aseguraron haberlo visto dentro del vehículo y la versión de una vendedora de mollejas, quien lo vio en las calles Reino de Quito y Catequillas cerca de las 23:30. Luego de esto, policía y fiscalía sostienen que Carlos Londoño, Jonathan Rojas, Roberto Espinosa y Mauro Ceballos lo habrían abordado en una camioneta y trasladado posteriormente a la clínica Unión y Esperanza en Pizulí. Como prueba de esta teoría, durante el juicio se incluyó un video del ECU 911. Sin embargo, el tribunal desestimó su validez, pues consideró que no había precisión suficiente para decir que en esa camioneta habían embarcado a David Romo. Por eso, Alexandra Córdoba es enfática en cuestionar por dónde iniciaron las investigaciones. Y algo que sería tan fácil de comprobar dónde estuvo David la noche del 16 de mayo y no hubiéramos pasado 5 años y 3 meses sin saber dónde estuvo, es simplemente ubicando esa llamada que yo mantuve con mi hijo el 16 de mayo del 2013 a las 22:22 de la noche. Sin embargo, los expertos investigadores, la DINASED, UNACE y la Fiscalía no han podido establecer o no han querido establecer dónde estuvo mi hijo cuando recibió esa llamada. En el proceso investigativo, cuando me han llamado a mí por teléfono, he podido ver cómo inmediatamente pueden establecer dónde está ubicada la persona exactamente cuando hacían las llamadas telefónicas para extorsionarnos. Pero sin embargo, en el proceso investigativo de la desaparición de David, hasta el día de hoy no han sido capaces de decirme dónde estuvo mi hijo y por qué. Entre tantas pericias, entre tantos peritos investigadores, ¿por qué hay 4 números de email si solo es un teléfono? Y es quizás en este punto donde comenzaron a enredarse las pistas que podrían llevar a conocer el paradero de David. En 2013 aún era requisito que transcurrieran 48 horas para presentar en Fiscalía una denuncia por desaparición. Por eso, el 18 de mayo recién receptaron su denuncia. Una semana después, se registra la aprehensión de Edgar Mendoza Maldonado, aprendiz de controlador del bus, en cuyo poder encontraron el celular que usaba David Romo. Fue así como la investigación se inclinó hacia la teoría de una presunta asociación ilícita, por la que también fueron investigados Gustavo Loja, controlador del bus, y José Cabascango Cualchi, el conductor. La acusación por asociación ilícita no prosperó, aunque el 26 de septiembre de 2013 se dictó una nueva orden de prisión en contra de Edgar Mendoza por el robo del celular que portaba David Romo la noche que desapareció. Y un poco antes de cumplirse el año de desaparecido, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha dictó 1 año de arresto para Mendoza. Pero dicha sentencia no satisfizo a la familia de Romo, pues no resolvía la interrogante sobre el paradero de David. Es así como desde mayo de 2014 el caso volvió a ser considerado como desaparición y la investigación pasó a estar a cargo de la Fiscalía especializada en la investigación de personas desaparecidas, estando al frente del caso los doctores Laura Machuca y Jorge Flores. Fue precisamente este último quien declaró la reserva del caso el 19 de mayo de 2015, una reserva que no le permitió a Alexandra Córdoba ni a su defensa conocer cómo se desarrollaba la investigación durante 2 años y medio. 2 años y medio en los que aseguran que sintieron indiferencia por parte del Estado. Y a raíz de esto cambió la figura. Ya no era desaparición, sino asesinato. Empezaron una serie de investigaciones deficientes que no guardaban lógica, que no eran científicas ni técnicas, hasta que se llegó a un proceso de una audiencia de formulación de cargos en la que hemos estado casi 3 semanas, donde hemos sido maltratados no solamente por el fiscal, la Fiscalía General del Estado, encabezada en este caso por el doctor Andrés Coazapax y la doctora Paula Gallardo, sino por los jueces que estuvieron a cargo de estas audiencias. Una indolencia total donde no permitieron que esa verdad salga a la luz, que no permitieron que las contradicciones afloren, sino que simplemente guardaban las espaldas de una fiscalía que hasta el día de hoy no ha podido sustentar su teoría de que mi hijo fue asesinado e incinerado.
Durante ese tiempo de silencio, la Fiscalía se inclinó por la hipótesis del asesinato, teoría de la cual estaba al tanto el entonces ministro del Interior, José Serrano, quien ya fuera del cargo durante la campaña electoral de 2017, hizo una revelación que la familia de Romo ignoraba, precisamente por la reserva del caso. Entonces, para Alexandra, esto fue un claro indicio de que le estaban ocultando información. Después de 3 años, 7 meses, que un exministro salga en un medio de comunicación, en una campaña por las elecciones que se avecinan y nos dé estos comentarios, necesitamos que la Fiscalía llame a declarar al doctor Serrano. Necesitamos saber qué sabe de la desaparición de mi hijo. A finales de septiembre de 2017, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, en una entrevista con otro medio de comunicación, negó que el propósito de la reserva fuera obstaculizar, obstruir o impedir que la víctima pueda tener una información adecuada, pero sí una restricción sobre las hipótesis, los elementos y cómo conducir la investigación, que resulta, a fin de cuentas, lo mismo. Finalmente, el 10 de octubre de 2017, el caso pasó a la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, a cargo del doctor Andrés Cuazapás, y la investigación se centró precisamente en la hipótesis del presunto asesinato. Los primeros vinculados y detenidos entonces fueron Carlos Londoño y su esposa Blanca Fueres, y posteriormente se vinculó a 3 personas más que fueron detenidas en noviembre de 2017. José Largo, Jonathan Rojas y Roberto Espinosa. Ellos, según la Fiscalía y Policía, ayudaron a desmembrar el cadáver para posteriormente calcinarlo y desaparecerlo, versión que había otorgado un testigo protegido. Una 6ª persona, Mauro Ceballos de la Torre, también fue vinculada. El 12 de julio de 2018 fue localizado y detenido en Colombia y está a la espera de su extradición a Ecuador. ¿Cuál va a ser la situación del ciudadano que está con proceso de extradición en Colombia por este caso? Tiene que terminarse el proceso de extradición, es decir, no sabemos cuánto demore hasta venir. Tendrá que esperar que le pongan audiencia y mientras tanto seguirá en prisión a consecuencia del Estado. Por el momento vamos a hacer una pausa, pero en breve Lucero les contará qué encontró la Defensoría del Pueblo al revisar el caso de David Romo y qué medidas tomarán sus familiares luego de la sentencia. Recuerde que si quiere ver la documentación con la que sustentamos los casos que exponemos, puede escanear con su celular el código QR que sale en la pantalla. Continuamos con artículo 18. Como pudimos ver en el bloque anterior, a partir del fin de la reserva, el caso volvió a moverse y a ponerse en conocimiento de la familia Romo Córdoba. Sin embargo, una pericia desacertada e inhumana, porque no hay otra manera de llamarla, se realizó a inicios de este año e indignó aún más a la familia de David Romo. Recrearon su supuesto descuartizamiento e incineración con un cerdo frente a la madre de David. Este acto obviamente fue criticado por las Defensorías del Pueblo y Pública y en junio el propio presidente de la República, Lenín Moreno, solicitó un informe a la Defensoría del Pueblo sobre este caso. Informe que fue presentado a inicios de agosto, junto a las disculpas públicas por el error y falta de diligencia de los funcionarios que estuvieron a cargo de la vigilancia del debido proceso y omitieron informes intermedios del caso. El 4 de junio de 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió la revisión del caso de David Romo a la Defensoría del Pueblo. Con respecto al señor Romo, hemos decidido enviar a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo. Hemos decidido enviar allá los casos para que nos den sus informes respectivos. Nosotros, dentro de las competencias que tenemos, hacemos ese proceso de verificación, de ir mirando dentro del proceso de investigación cómo se ha ido llevando el debido proceso. Entonces, eso es lo que tenemos como Defensoría. Este caso, además, está ya presentado ante instancias internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, habrá que mirar efectivamente cuáles son las instancias correspondientes a las que se tendrá que remitir el informe que emita la Defensoría del Pueblo. La institución revisó el caso y el 3 de agosto de 2018 entregó su informe a la madre de David y al Tribunal de Garantías Penales. El informe arrojó las siguientes observaciones.
falta de tipificación de la desaparición involuntaria. Al hablar de desapariciones, el Código Orgánico Integral Penal solo hace referencia a la desaparición forzada, es decir, aquella que es cometida por un agente estatal u otros, pero que actúan con el consentimiento del Estado. Pero si no se cumple ese punto, la desaparición no constituye delito penal. Por lo tanto, se necesita que aparezcan otros elementos para poder encuadrar el hecho en algún tipo penal existente y así disponer de recursos y herramientas para una investigación previa e instrucción fiscal penal. Investigaciones desconectadas o lo que legalmente se llama falta de la aplicación de la norma de conexidad. Desde 2013 se abrieron varios procesos penales, administrativos y judiciales que han separado los hechos presumiblemente conectados a la desaparición de David Romo. Hubo un primer proceso por desaparición que luego se interrumpió con un proceso por asociación ilícita. Después apareció otro por robo de celular, más tarde otro por falsificación de firmas en versiones tomadas. Hubo la reapertura del proceso por desaparición y su final encauzamiento como asesinato y un proceso penal por trata de personas que enfrentaron Carlos Londoño y Blanca Fueres. Desorden en el expediente que dificulta la vigilancia del debido proceso. El caso consta de 110 cuerpos legales y según el informe su expediente está desordenado y mal llevado. La declaración de la reserva de investigación. Por 2 años y medio el caso permaneció bajo reserva judicial temporal, la cual se prorrogó cada 90 días mediante providencias. Así tenemos que la declaración de la reserva fue solicitada por 10 ocasiones por el fiscal Jorge Flores y que los jueces que la declararon fueron Dayana Tapia la primera ocasión, Diomedes Lazo las 2 veces siguientes y Adriana Jaya las 7 ocasiones restantes. Durante el lapso de la reserva, se abrió un expediente paralelo que acumuló 30 cuerpos y del cual no se participó a la familia Romo Córdoba. Que no se haya agotado las diversas líneas de investigación. La Defensoría considera que se pudo indagar con mayor profundidad en aspectos como la relación del personal del bus con Carlos Londoño y demás personas de la clínica Unión y Esperanza, las versiones de policías de la UPC del sector de Rumicucho, la no investigación de la usuaria de las cuentas de Facebook y Hotmail, Almonacid Marianela, quien mantuvo contacto con la familia y enamorada de David, indicando que él se encontraba bien, que se había marchado voluntariamente y que no le busquen. El informe también menciona que hubo un allanamiento de domicilio para revisar las cuentas y equipos de la supuesta usuaria, pero que los investigados tuvieron conocimiento con anterioridad de la diligencia que iba a realizarse. Y finalmente, sobre las actuaciones del cabo Jorge Padilla, que pese a no juzgarlas por no ser de su competencia, sí señala que obtuvo información en el caso de trata de personas que siguió a los dueños de la clínica Unión Esperanza, pues investigaba dicho lugar de mayo a noviembre de 2013, y que además actuó como agente investigador de la búsqueda del teléfono de David Romo. El cuestionado peritaje en el que se faenó, destazó e incineró un cerdo frente a la madre de David. El 16 de enero de 2018 se llevó a cabo una pericia para determinar si la versión de Juan Francisco Espinosa, testigo base para la hipótesis del asesinato de David Romo, era real. La diligencia se llevó a cabo en el Camal Metropolitano de Rastro. Para ello sacrificaron, faenaron y dividieron en pedazos a un cerdo ante los ojos de los asistentes, entre ellos la madre de David Romo. Eligieron la mitad del cráneo, un fémur y una articulación, y procedieron a experimentar, algo que según el perito Heriberto Moreira estuvo de más técnicamente hablando. Esta pericia generó críticas y también un pronunciamiento por parte de la Defensoría Pública. Pronto conocimos de este método inhumano de reconstruir los hechos, en este caso del señor David Romo, en la desaparición de David Romo. Inmediatamente se conformó un equipo técnico de la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo para analizar estos mecanismos. Aquí se están violando derechos humanos. El derecho humano a esta madre que ha batallado tanto estos años, ya son 5 años y sin respuesta alguna. Vemos ahí que también hay una indolencia, vemos una inacción, una inactividad, una desidia de parte del Estado. Y el Estado también tiene que responder por esto. Creo que estos temas, estos casos nos obligan a fortalecer la institucionalidad, a fortalecer el sistema de justicia, a fortalecer los mecanismos de investigación de la policía, los mecanismos técnicos de investigación de la fiscalía, para dar respuestas adecuadas y técnicas a la ciudadanía.
Mientras que para la Defensoría del Pueblo, este acto constituyó una agresión psicológica y emocional que no se compadece del dolor de la madre. El hecho de que estos fiscales, conjuntamente con los peritos y los investigadores que fueron, hayan hecho esa pericia tan denigrante, tan dolorosa, cuando no tienen absolutamente nada para comprobar eso me habla de lo desesperados que están para poder dar esa solución y sobre todo para decirme eso le pasó a su hijo, cuando no hay una prueba científica ni objetiva que demuestre que en realidad eso le pasó a David. La Fiscalía, ninguna de las autoridades ha dado unas disculpas ni a nosotros ni a nadie, y eso me habla más de simplemente esa indolencia que tienen y de lo poco o casi nada que los familiares de personas desaparecidas significamos para estas personas. Por último, el informe hace mención al error de la investigación para localizar el teléfono celular que usaba Romo la noche que desapareció. Y aunque no se pronuncia sobre el fondo de la situación, sí dice que llama la atención la falta de seriedad y efectividad con la que se realizó la localización del artefacto. Todas estas observaciones llevaron a la Defensoría del Pueblo a concluir que se han identificado posibles violaciones al debido proceso, que la falta de tipificación de las desapariciones involuntarias provoca un obstáculo para el acceso a la justicia, que la falta de la aplicación de la conexidad provocó una investigación fragmentada, que hubo vulneración grave del derecho a la defensa a causa de la reserva de 2 años y medio, y lo más importante, que hubo vulneración a los derechos humanos al no haber una investigación seria y eficaz que agote todas las líneas posibles, al provocar revictimización con la pericia del Camal y con el error en la búsqueda del teléfono de David Romo. El informe además constituía unas disculpas públicas para Alexandra Córdoba, madre de David, por el error y la falta de diligencia de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la vigilancia del debido proceso y omitieron la emisión de informes intermedios sobre el caso. Estaré eternamente agradecida a la doctora Gina Benavides, porque es gracias a la doctora que existe este proceso, que existe este documento y donde se han evidenciado todas esas irregularidades de parte de todos quienes participaron en este proceso investigativo. Lamentablemente, desde que mi hijo desapareció, todas y cada una de las autoridades han sido testigos de mis denuncias y reclamos, de cómo yo he manifestado que hay irregularidades, que hay negligencias, que hay graves omisiones, pero sin embargo todos callaron, todos permanecieron inmunes a todo esto, indiferentes, pensaron que nunca iba a salir la luz, pero resulta que sí. Y ante eso es una prueba muy grande de que son muchos los que tienen que responder por este proceso investigativo deficiente, inadecuado. Semanas antes del juicio, Alexandra Córdoba y su abogado, el doctor Milton Castillo, presentaron una denuncia por desaparición forzada. Estos fiscales investigaron desaparición, luego se inhibieron, dijeron que había un proceso de asociación ilícita, luego fueron a un tema de secuestro, salieron del tema del secuestro, volvieron a la desaparición y finalmente estuvieron ahora con el asesinato. Jueces que conocieron el delito de robo de primera instancia, los de asociación ilícita, eso llega hasta la Corte Nacional de Justicia. Jueces de Corte Nacional también serán responsables del tema. Quienes conocieron el juzgamiento del ocultamiento de cosas robadas, que fue un juicio que se le siguió al hermano del aprendiz de controlador, donde supuestamente se encontró el teléfono celular. Tenemos los jueces del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha que juzgaron la trata de personas, son 3. Y esos son los jueces que están denunciados por nosotros ahora, con lo que ordenan estos jueces de que se investigue a policías y a fiscales, es una parte importante para empezar a seguir buscando los responsables de la desaparición de David. Sin embargo, Alexandra Córdoba y su defensa anuncian que el próximo paso que emprenderán será solicitar la conformación de una comisión que investigue el caso de su hijo. Nosotros estamos exigiendo la creación de una comisión internacional
porque después de este proceso, viciado en errores, negligencias, en una serie de delitos que se evidenciaron en todo este proceso de 15 días, es hora de que el Estado ecuatoriano, el señor presidente de la República, con el mismo afán que pidió a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie en el caso de la desaparición de mi hijo, también que se pronuncie en la creación de esta comisión internacional para dar con el paradero de David Romo y de todos y cada uno de los responsables, ya sea por acción u omisión. Desde enero de este año ya en instancias internacionales son procesos que demoran mucho, pero tengo la esperanza de que como el caso ha traspasado ya las fronteras, estoy convencida de que la Comisión Interamericana sabe ya del caso de mi hijo, con lo que vamos a solicitar a las Naciones Unidas que se investigue desde ahí, desde esa Comisión Internacional, la desaparición de mi hijo. Estamos en eso, seguimos y tenemos toda la esperanza de que vamos a llegar a la verdad, porque una persona no se puede sumar, no se puede desvanecer. Una vez que ya termine este proceso, que es el día de hoy, espero más tardar la próxima semana ya iniciar, hay que llenar una serie de papeles para que inmediatamente las Naciones Unidas llamen al Estado la atención o envíen un equipo para la investigación. Además, a decir del doctor Milton Castillo, el Estado aún le debe una disculpa. Vamos a buscar una reunión prontamente, tanto con el fiscal general cuanto con el procurador general del Estado, porque es momento de que el Estado ecuatoriano le ofrezca una disculpa a la familia de David Romo y se comprometa a buscarlo. Es lo que nosotros queremos, más allá de todos estos detalles y de responsabilidades. Nosotros queremos encontrar a David vivo o muerto, y el Estado no lo ha hecho y tiene la mejor oportunidad ahora para eso. Quien tiene que hacer eso es entre el presidente de la República y el procurador general del Estado. Sin cuerpo y con una sentencia en primera instancia que no acogió como válida ninguna de las pruebas que presentó Fiscalía para sostener que se trató de un asesinato, la teoría de David muerto se rompe, dejando un hilo de esperanza, un hilo del que siguen tirando en su afán de desenmarañar la verdad. Bueno, así termine esto con una sentencia. Para mí sigue David desaparecido y el Estado tiene una deuda enorme con la familia de David y con la sociedad. David siempre fue esa persona que para él siempre fue lo más importante, la familia, la amistad, era lo más grande para David. Y no solamente lo era, sino que lo sigue siendo. Y prueba de ello es que desde que mi hijo desapareció, él no solo ha estado para su caso, sino que gracias a David se han hecho muchos cambios, se ha ayudado a muchas otras personas, tanto así que aquí a los desaparecidos ya se los escucha, aquí ya se conoce que hay personas desaparecidas cuando antes no existía eso, y todo eso se ha logrado gracias a David, a todas esas personas que lo tomaron en su corazón, que sin conocerlo lo sumaron a su familia. Y han sido todos ellos los que, como yo siempre les digo, son esos ángeles de David, que han ayudado a visibilizar que David no está y que se han cometido muchas irregularidades. Pero eso también ha servido para establecer que en los demás casos ocurre lo mismo, con la única diferencia que a David lo conocen, a David lo ven, David sale en la televisión y los otros casos no. Esa es la única diferencia. Pero en todos los casos se maneja de la misma manera, con la misma indolencia y con la misma falta de profesionalismo, con esa misma inoperancia que ha hecho que transcurran los años y que nuestros hijos, nuestros familiares sigan desaparecidos. Sé que por David se van a lograr muchos cambios más y esos cambios servirá para encontrar a todas esas personas que no están y devolver la paz y la tranquilidad a sus familias. Espero encontrarlo pronto también. Hasta entonces, su familia seguirá tocando puertas y buscando la verdad, porque David todavía sigue desaparecido.
Esta es una triste historia y una lección de vida. Queremos saber la verdad y continuaremos apoyando a Alexandra Córdoba en su lucha hasta que nada quede oculto. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo fin de semana, el próximo domingo, con una radiografía sobre el caso del huésped incómodo que tenemos en la Embajada de Ecuador en Londres. Muy buenas noches.